Hola tía, espero que estés muy bien. Ay, hacía un montón em, que quería grabar este audio, creo que fue en realidad el primer audio que yo quería grabar y hoy he decidido hacerlo diferente porque me ha pasado lo que me sucede siempre, que ya he contado alguna vez por Instagram en otros... em, en otras entradas, ¿no? Como de este cuaderno de bitácora, eh, en este camino de la escritura. Y, y me ha pasado lo que me sucede habitualmente, que os decía, que es que empiezo con impulso y llega un momento en el que me paralizo porque las voces de mi cabeza me dicen, como dice la canción, eh, me dicen muchas cosas que al final me llevan a la parálisis, ¿no? Y hoy he querido hacerlo diferente. Hoy he decidido que este cuaderno de bitácora merece un espacio lo suficientemente amplio y en el que yo realmente me sienta tranquila y en paz. Y ese espacio es indudablemente este canal de YouTube. O sea, para mí es el proyecto que durante más tiempo me ha acompañado en la vida, eh, que más me ha marcado porque al final yo empecé este proyecto con 14 15 años, muy joven, y cuando estás en etapa de crecimiento, pues las cosas que te suceden en ese momento marcan mucho tu vida, ¿no? Esto no hace falta que os lo explique, todos habéis pasado por la adolescencia. Eh, el caso es que he decidido que ya que todo esto deseo tanto hacerlo y al mismo tiempo me cuesta tanto hacerlo, he decidido ponérmelo fácil y hacerlo en un lugar y en un formato en el que ciertamente pues, me puedo enrollar y contaros la chapa y a quien quiera escucharme bien y hacerlo en este sitio en el que yo puedo, por poner una imagen, andar en pantuflas, ¿vale? Estar tranquila. Y ese espacio pues es un poco mi casa, que es este lugar. Voy a empezar desde el principio porque yo cuaderno de bitácora lo empecé, en realidad solo hice dos publicaciones, pero lo empecé en Instagram y en TikTok y eso va a cambiar. Cuaderno de bitácora, la casa de cuaderno de bitácora va a ser mi canal de YouTube. Y aquí es donde me vais a escuchar hablar, y yo también al mismo tiempo voy a cumplir un segundo sueño, que es tener un podcast, que llevo yo detrás de este sueño muchos años, que en un momento se me cumplió gracias al mundo laboral, pero no exactamente como me hubiera gustado. Y hoy puedo hacerlo realidad de otra forma, ¿no? Que muchas veces nos ponemos unas estructuras de cómo debe ser cierto proyecto, cómo nos imaginamos, ¿no? Ya la casa hecha, pero muchas veces, pues bueno, la vida te lleva por otros derroteros y hay que hacerlas de otras formas, ¿no? Y yo personalmente hacerlo esto así me hace mucha ilusión. No sé qué opináis. El caso que os cuento, Cuaderno de Bitácora, ¿qué es? Cuaderno de Bitácora es para mí un proyecto estacional. Lo quiero hacer durante este verano, sea lo que eso signifique, ¿vale? Podemos hacer un verano eterno o puede ser que solo consiga grabar dos capítulos, quién sabe. Pero para mí es un viaje. Eh, y es un viaje hacia las entrañas de mi escritura y hacia mi interior como escritora. Los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis que mi carrera es muy larga y yo soy consciente de que la carrera como poeta y como escritora es una carrera de fondo. Tú cuando te planteas ser escritora es, bueno, es que no es un planteamiento, te arrojas a la escritura, ¿no? Y en mi caso sucedió pues cuando yo era muy joven y encontré en la escritura una guarida. Y a medida que he ido creciendo, ahora soy
una mujer adulta, soy la Naya de 31 años que hace tantos años atrás abrió este canal. Em, y como la mujer adulta que soy hoy, se han añadido muchas cosas a esta gran mochila que llevamos todos detrás, ¿no? Encima. Y se han añadido muchas cosas a esta mochila mía de la escritura. eh, y que es tan importante para mí, ¿no? Entonces, sucede esto que yo creo que es muy habitual en los escritores, que se, eh, bueno, entran en lucha un deseo y un miedo, y a veces gana el deseo y otras veces gana el miedo, y depende de quién gane la batalla ese día puedes escribir o no escribir. Y más allá de este pensamiento mágico, porque yo cuando intento pensar en la escritura, procuro hacerlo en términos prácticos porque es lo que más me ayuda a pensarlo, a pensar la escritura como un artificio, eh, como una, como algo que se construye, como una artesanía. Eh, pues me ayuda a quitarle todo este misticismo y a bajar un poco a tierra eh, y a ponerme a escribir, básicamente, que creo que es el fin de todo escritor. Entonces, en esta búsqueda, este año he decidido inaugurar este cuaderno de bitácora, este proyecto, que para mí es un proyecto en el que te mando audios, querida amiga mía, seas quien seas al otro lado, ahí estás. Y, y bueno, y te cuento pensamientos, herramientas, frustraciones, alegrías que voy teniendo a medida que voy avanzando en esta búsqueda en este proceso que en realidad es eterno, porque, bueno, hasta que me muera, básicamente, porque no voy a dejar de escribir nunca y a pesar de que tenga parones como el que tengo ahora, es un proceso eh, es un proceso vital, ¿no? Y es un proyecto vital, más que un proceso vital. Entonces hoy quería hablarte sobre, bueno, sobre, en realidad, o sea, cuando, ¿cómo me cuesta? Cuando vives tan cerca de las palabras, también cuando les prestas atención, descubres ciertas cosas súper interesantes. Y es que hay palabras que no existen en otros idiomas y hay connotaciones que no existen en ciertas palabras que son sinónimas en nuestro idioma, ¿no? Em, que son traducciones. Entonces, claro, cuando, cuando Shakespeare dice to be or not to be, perdón por mi inglés de atapuerca, em, no es lo mismo que cuando nosotros decimos ser o no ser. Em, no es lo mismo, no porque Shakespeare quisiera decir una cosa en concreto, que también, pero ese es otro tema, sino porque las palabras que ahora pueden significar en inglés to be or not to be no son las mismas, que no alcanzan a lo que nosotros queremos traducir al decir ser o no ser, ¿vale? Eh, Hoy, hablando sobre ser escritora, desde, desde hace tiempo, bueno, yo llevo una temporada un poco triste, un poco bastante triste, metida en un pequeño hoyo del que me está costando mucho salir y en parte de esa tristeza viene ligada a la escritura. Yo el año pasado publiqué mi primer poemario, algo que me colmó de alegría y a partir de la publicación de ese poemario me surgió la idea feliz, ¿no? O el pensamiento eh, de que todo iba a ir hacia arriba, ¿no? Recuerdo que en mi diario de escritura escribí,
este es el primer ladrillo para este gran palacio que deseo construir, ¿no? Em, Como diciendo que este es el primer paso para este trayecto, ¿no? Sí, el primer paso, ¿no? Para conseguir lo que realmente quiero, que es eh, dedicar mi vida a la poesía y a la escritura, a la reflexión sobre ella, al pensamiento crítico y todas las cosas que están alrededor de la escritura, ¿no? Y, y también todo esto viene porque hace una semana cumplí 31 eh, y hace relativamente poco he conseguido deshacerme. Bueno, yo no sé si vosotros habéis visto Shrek, pero hay un momento en el que Shrek dice, los ogros son como cebollas. Eh, y bueno, sí, los seres humanos también somos un poco como cebollas, ¿no? Entonces, a mí lo que me sucedió, y yo creo que lo que le sucede a muchas personas también, no estoy sola en este mundo, eh, es que llegada a la adolescencia, además de empezar a elegir qué cosas tienen que ver contigo, qué cosas no, cuáles son tus luchas, cuáles no lo son, qué cosas te importan, qué cosas no, eh, empecé a entender eh, que ciertas conductas podían llevarme a ser más agradable, a ser más aceptada, a ser más querida, a ser más amada. Y todas esas capas que me puse encima, ¿no? Todas esas exigencias, eh, me llevaron un poco bueno, pues a apagar cierta llama rebelde que yo tenía cuando era adolescente, ¿no? Por el deseo de agradar. Hay ciertas cosas que no se pueden apagar nunca porque son inherentes a una misma, ¿no? Pero hay ciertas otras que sí. Y en el momento en el que empiezas a descubrir eh, y te empiezas a deshacer de todas esas capas, empiezas a ver a una Naya adolescente que sigue ahí y que sigue deseando explorar el mundo, aprender, eh, beber la vida con mm, no sé, con ansia, ¿no? Como con sed. Y bueno, pues llevo muchos años en un proceso terapéutico y este proceso me ha llevado a deshacerme de esas capas de la cebolla, ¿no? Y al encontrarme con esta Naya, también me he encontrado con las esperanzas y em, con los objetivos, con las metas, con ese futuro imaginado que tenía esta pequeña Naya eh, cuando era adolescente, ¿no? Y en relación a la escritura, sé que en parte estaría como muy orgullosa de mí. Creo que estaría flipando un poco, la verdad. Las cosas como son. He conseguido, he hecho muchas cosas, he probado muchas cosas, he publicado, he tenido una editorial, no sé, he hecho muchas pruebas, he tenido compañeras estupendas en este camino, personas que también eh, ya no siguen en este camino conmigo, pero como que siento que el proceso ha sido muy vital y muy provechoso. Y sin embargo, sí que me siento, ¿no? Como que ahora mismo sí, eso lo he conseguido, pero ¿y ahora qué? ¿No? Como al no estar ahora mismo en ese momento de producción en auge, porque como os decía antes, estoy en un momento de bloqueo, em, ya lo he perdido esa chispa, ya no estoy en ese momento, ya no soy esa persona que va a conseguir ciertas cosas, ¿no? Y aparte de que todas las comparaciones son injustas, en cierta medida, y os lo dice una comparatista, eh,
también llegas a puntos y a lugares en los que empiezas, bueno, pues según empiezas a cumplir cierta edad, también empiezas a comprender el mundo de otra manera, ¿no? A- Hay veces que tienes que aprender las cosas muchas veces para aprenderlas realmente, ¿no? Y a mí una de las cosas que me ha costado más aprender es primero a deshacerme de esas capas de la cebolla, eh, y a creerme una cosa que la primera vez que lo aprendí, pero como os digo, hay que aprender las cosas muchas veces antes de aprenderlas realmente. Eh, la primera vez que lo aprendí fue cuando murió mi abuelo. Mi abuelo materno murió, y bueno, pues una de las últimas conversaciones que tuve pues fue alrededor de las cosas que yo en ese momento estaba haciendo, ¿no? Pues escribir, leer poesía, eh, y en ese momento también cocinar, porque me había apuntado, esto no sé si lo sabéis, creo que no lo sabéis muchos, pero me gusta mucho cocinar y se me da muy bien. Eh, y, y entonces pues mi abuelo hizo referencia a estas dos cosas, estuvimos un rato hablando sobre estas dos cosas. Él decía que echaba mucho de menos los platos de su, de su infancia, de su pueblo, de su lugar de origen. Y, y estuvimos hablando también sobre poesía y, y bueno, pues la conversación fue muy larga, que quizá en otro momento sí os cuente porque fue una conversación muy bonita. Lo que yo os quería contar es que en el momento en que murió yo me quedé como muy en shock porque dije, ¿cómo es posible eh, que esta persona que ha sido tan importante en mi vida, porque es mi abuelo, en el momento en que muriera habláramos sobre cosas tan, me parecían como poco importantes, ¿no? Como mm, yo de pronto me veía como muy pequeñita respecto a la palabra muerte, ¿no? Tan definitiva, y tan aplastante, tan apabullante, pues tan definitiva al fin y al cabo. Y en ese momento me di cuenta de que las cosas que haces, es que esto parece muy obvio, pero es ese momento en el que haces clic, las cosas que haces, las cosas a las que les prestas atención, son las cosas que definen tu vida y las cosas que finalmente eres. Y en ese momento en el que parece como que todo se agranda, todo de pronto, la muerte es un punto en el que te pone en perspectiva sobre muchas cosas. Y a mí en ese momento me puso en perspectiva sobre quién era yo, ¿no? Aunque después, como os decía, se me olvidó y tuve que volver a aprenderlo. Y en ese momento me di cuenta de que, pues efectivamente, las pequeñas cosas de tu vida, las cosas que haces todos los días, o si no son todos los días, que ocupan un lugar importante en tu vida, son las grandes cosas de tu vida, son las cosas que realmente te definen. Las pequeñas cosas de tu vida son las grandes cosas de tu vida. Y ese fue el aprendizaje en ese momento que, como os decía, pues muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, tuve que volver a aprender. Y me, me cuesta mucho, claro, cuando una persona está muy perdida o pierde, bueno, pierde la idea sobre sí misma, porque la idea sobre sí misma está supeditada a eh, lo que los demás esperan, quieren, desean amar, ¿no? Y tú no eres solo tú, sino eres sobre el reflejo de los demás o sobre las palabras de los demás. Es muy difícil definirte y es muy difícil entender quién eres y qué es importante para ti. Porque al final es tan sencillo no dedicarle tiempo, no dedicarle espacio en tu vida a aquello que te importa. Es una decisión y es una decisión diaria. Eh, y evidentemente aquí no estoy hablando, o sea, me estoy dejando muchas cosas fuera. Evidentemente está la vida adulta. Yo tengo un trabajo de 9 a 6.
em, quien tiene muchos privilegios, pero evidentemente no es un trabajo creativo, es un trabajo que me permite vivir, que bueno, en ciertos momentos también me supone un reto, también a veces me supone mucha energía, pero yo no tengo el privilegio de, por ejemplo, poder dejarlo todo y dedicarme a la escritura o a la literatura. Em, Y claro, cuando tienes un trabajo de 8 horas, decidir dedicarle un tiempo a, a escribir eh, es una elección que muchas veces tiene que ser consciente y muchas veces es un sacrificio y otras muchas veces puede ser un peñazo tremendo y otras muchas será una alegría. Eh, y yo creo también que llegados a cierto momento, antes que rasgarnos las vestiduras, yo creo que ya todos somos adultos, ¿no? Eh, y hablar sobre las pasiones irrevocables, ¿no? Que nos llevan al deseo, al amor. Eh, claro, llega un momento en el que cuando eres consciente sobre tu propio discurso, el discurso que tienes sobre ti misma, el discurso que tienes sobre las cosas que haces y las cosas que te importan, llega un momento en el que ves con claridad esa lucha que os decía antes entre el deseo y el miedo. Y como os decía antes, a veces gana el deseo y a veces gana el miedo. Y es una decisión. Hace muchos años, uno de los capítulos primigenios de un podcast que me gusta mucho, que se llama Reforma Semanal Ideal Total, muchos ya lo conoceréis, había un momento en el que estaban hablando sobre infidelidades. Y en ese momento, una de las locutoras decía, no me vale, de forma muy vehemente, decía, no me vale, algo así, estoy parafraseando, no me vale esta idea de que le pones los cuernos a alguien sin querer. O sea, ¿qué es eso? Hay muchos momentos antes de ponerle los cuernos a alguien en los que puedes parar a pensar, no es un deseo irrevocable. Eso te puede servir cuando eres adolescente y tienes las hormonas por las nubes. Pero la realidad es que es una decisión. Tú decides ser consciente de ese paso que estás dando hacia adelante o no darlo. Y ser sincero contigo mismo también te lleva a un momento en el que tomas una decisión de no ser sincero con la otra persona y escondérselo. Entonces yo creo que os pongo este ejemplo porque me parece muy claro, pero creo que también es una idea similar que podemos poner como reflejo sobre nosotros mismos cuando estamos en este proceso de autoengaño, eh, que no digo que sea fácil, porque a veces no es fácil y a veces vamos a decidir, eh, mm, es que simplemente hay veces que se te echa encima la vida, o sea, es que sencillamente no puedes tomar otra decisión que no sea no escribir. Pero lo que quiero decir también es que hay un proceso de esfuerzo consciente y de trabajo. Eh, no sé si me estoy explicando. Si no me estoy explicando, me lo ponéis en comentarios e intentaré hablar con más claridad en otro momento y desmenuzar esta idea con otras herramientas. Pero yo creo que más o menos se me entiende, ¿no? Y bueno, en todo este proceso de encontrar a la Naya adolescente y ponerla frente a la Naya que soy ahora en el presente, eh,
claro, está el momento en el que tienes que mirar a esa fotografía, ese futuro posible que ya no será, ese futuro imaginado. Y construir algo mirando ese futuro imaginado de una Naya que ya no eres, que fue, pero ya no eres, es tan complicado. Y yo creo que aquí vienen ciertas preguntas que para mí es necesario hacerme. Eh, y yo, si tú estás en este proceso, también te invito a hacerte. ¿Es exactamente eso lo que quieres? En mi caso, no, porque era una idea idealizada de un mundo que en realidad no existe. Eh, los escritores sabemos que todo lo que es una idea, todo lo que pertenece al mundo de las ideas, siempre va a ser perfecto. Pero en el momento en el que se vuelve real, deja de serlo. Y ahora que tienes una perspectiva más total, bueno, total entre comillas, pero entiéndeme, más realista del mundo, puedes entender las cosas de otra forma. Que no significa resignarte a no conseguirlas o no trabajar por ellas, porque la idea de éxito creo que es otra cosa a desmenuzar en otro momento. Pero sí me parece un proceso interesante hacerte ciertas preguntas o mirando de frente a este futuro imaginado para poder aceptar el presente en el que estás. A mí me ha costado mucho aceptar el presente de que a pesar de que yo quiero escribir, a pesar de que es un deseo diario, constante, eh, tengo un bloqueo tremendo, tengo miedo, me da pánico la página en blanco, me da pánico escribir algo que sea irrelevante, me da pánico escribir algo que, que no sea suficiente, suficiente. Esta palabra es terrible. Eh, para mí lo es, por lo menos. Y, y bueno, pues yo quiero, quiero dejaros hoy en este cuaderno de bitácora, eh, en este episodio, esta idea de que no, mm, no renunciemos a esas pequeñas magias inútiles que decía Borges, eh, a esos fueguitos, a esas chispitas de luz, eh, pero que también el camino es mucho menos arduo cuando vas mirando el siguiente paso. Eh, el siguiente paso que es un pasito pequeño y no el fin de la carrera, la meta o lo que sea que tienes en la cabeza. Quizá el siguiente paso es simplemente mm, escribir una palabra, escribir una frase. No tiene por qué ser eh, escribir la gran novela del siglo, ¿no? O el gran poema. Así que, bueno, yo os dejo con esta reflexión de hoy, primer día. Bueno, primer día, no, en realidad es el tercero. Eh, espero que os apetezca escucharme, la verdad, y que me sigáis en este camino del cuaderno de bitácora. Os mando un besito enorme.